Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast en donde vamos a hablar del verbo faire en francés, que no siempre se traduce por el verbo hacer en español. Y es que en francés el verbo faire es muy utilizado. Existen muchas expresiones con este verbo y se utiliza constantemente. Y en español también pasa lo mismo, pero con menos frecuencia que en francés. Y en algunos casos, intentar traducir una expresión con faire por hacer en español puede ser mal comprendido e incluso puede ser motivo de risa o un poco vergüenza. Te lo voy a comentar en este episodio. Voy a dividir el episodio en 5 secciones, 4 traducciones de faire por un verbo específico y una última sección con expresiones muy comunes que tienen un verbo preciso para traducir toda una expresión. Comenzamos con la primera parte, cuando faire se traduce por el verbo dar en español, donner. Por ejemplo, en francés, cuando visitamos a nuestros abuelos, por ejemplo, podemos faire un bisou o faire la bise. En español no hacemos los besos. En español damos un beso a los abuelos, por ejemplo. O también con los abrazos. Faire un câlin se traduce por dar un abrazo. Yo doy un abrazo a mis padres. Otra expresión que se utiliza con faire en francés es faire peur. En este caso, en español decimos dar miedo. Por ejemplo, esta película me da miedo. Ahora vamos con la segunda opción, en donde faire se traduce por tocar. Y aquí lo encontramos con frecuencia en un contexto musical. Porque en español no decimos faire de la musique, decimos tocar música. Nosotros tocamos la música. Sí, es un poco curioso porque la música no se puede tocar, es intangible. Pero lo que queremos decir es que tocamos literalmente un instrumento musical. Por ejemplo, faire du piano, en español sería tocar el piano o tocar la guitarra. Entonces, con la música, normalmente faire se traduce por tocar. Recuerda que en la descripción de este episodio tienes un resumen de todo lo que comento aquí. Yo te recomiendo concentrarte en tu comprensión auditiva y después puedes mirar la transcripción en la descripción de este episodio. Vamos con el tercer uso de faire que no se traduce por hacer en español. Aquí vamos al contexto de los deportes. En español, por ejemplo, faire du football se traduce por jugar al fútbol. Aquí utilizamos el verbo jugar. O faire du tennis
se traduce por jugar al tenis. Vamos con el cuarto uso de faire, que se traduce de una manera diferente en español. Y esto es muy, muy importante. Esta traducción ha causado a mis estudiantes algunos momentos de vergüenza, un peu de honte. Porque en español, cuando la persona utiliza hacer, es muy literal, muy, muy literal. Vas a comprender. En francés podemos escuchar faire un bébé o faire un enfant. Esto especialmente no se traduce por hacer un hijo, porque si dices hacer un hijo es muy gráfico, es muy literal para un hispanohablante. La forma correcta de decir faire un bébé o un enfant es concebir un hijo. El verbo concebir, concevoir, concebir un hijo en español. Pero otra forma de decirlo, un poco más oral, es decir, tener un hijo. José tuvo un hijo el mes pasado. Pero no utilices el verbo hacer con los niños en este caso. Pasamos a la última parte, en donde el verbo faire dentro de una expresión se traduce por un único verbo en español. Y esto es una recomendación. Si en español existe un verbo para transmitir una idea, yo te recomiendo privilegiar este verbo. Normalmente vas a escuchar que los nativos utilizan este verbo por economía del lenguaje. Así que si tienes un verbo para expresar toda una idea, utilízalo. Vas a sonar más como un nativo y tu español será más natural. Tengo 5 ejemplos. Vamos con el primero. En francés decimos faire de la cuisine, pero no es natural decir hacer la cocina. Para nosotros es muy literal, es fabricar la cocina. En español, la traducción de faire de la cuisine es cocinar, simplemente cocinar, cuisiner. Un segundo ejemplo en las tareas domésticas es faire la vaisselle. Faire la vaisselle en español se traduce por fregar los platos. El verbo es fregar los platos. Y fregar de manera más general significa limpiar. El tercer ejemplo es faire plaisir. Y en español no decimos hacer placer. Esto puede tener una connotación sexual, así que atención. Y de manera general, ten atención con la palabra placer, porque con frecuencia puede tener una connotación sexual y posiblemente no es lo que quieras decir. En todo caso, faire plaisir en español se traduce por complacer. Complacer. Por ejemplo, la madre complace a su hijo. La madre complace a su hijo. Vamos con la cuarta traducción y es faire mal. En español, la manera más natural es decir doler. Por ejemplo, mon bras me fait mal. Me duele el brazo. Es un verbo tipo gustar. Forma parte de este grupo de verbos. Es verdad que en español podemos decir hacer daño. Es una expresión que se utiliza naturalmente y es una buena opción de traducción.
Pero doler también es bastante utilizado y bastante natural. Por último, vamos con la última expresión de hoy, pero existen muchas otras, ¿eh? La última traducción es faire más el nombre de un país. Por ejemplo, faire l'Espagne. En español no hacemos España o no hacemos Colombia. Decimos visitar. Yo visito España, yo visito Colombia el próximo año. Entonces, para resumir, en muchas ocasiones, cuando en francés decimos faire, en una expresión típica, en español no se utiliza este verbo. Y es muy importante confirmar el uso. Aquí tienes algunas expresiones muy comunes, pero como te he dicho, existen otras. No obstante, mi recomendación es aprender cada uso poco a poco e integrar un nuevo uso cada vez. Recuerda que la práctica y la constancia son la clave del éxito. Este es el tema de nuestro episodio precedente. Pero si te sientes un poco perdido y deseas ayuda con tu proyecto en español o tu aprendizaje del español, puedes reservar una llamada gratuita conmigo en videoconferencia de 30 minutos para conocer un poco tus necesidades, presentarte la metodología de Progrès Español y nuestras formaciones para ver si podemos ayudarte con tu aprendizaje del español. Recuerda que nuestras formaciones pueden ser financiables a través del CPF, le Compte Personnel de Formation, o de otros organismos si eres autoentrepreneur o dueño de empresa. Espero que este episodio te haya ayudado. Recuerda que tienes el resumen en la descripción de este episodio y también en nuestro blog en progresespagnol.fr. Nos vemos el próximo martes a las 7:07 con un nuevo episodio. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progrès Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.